Bueno, pues vamos a ver cómo vamos a hacer un efecto de estos de Polaroid míticos, como un marco blanco de una foto rectangular de las míticas y con una texturita sin copiarlo de internet. Vamos a hacerlo desde cero. Abrimos la imagen y una vez tenemos una imagen, en este caso, aunque ya es casi prácticamente cuadrada, pues bueno, vamos a ver cómo la recortamos. Aquí a la derecha tiene un candadito. Entonces ese candadito, si nosotros vamos a recortarla y ampliamos la imagen, vamos a ver que ya le aplica el fondo que tengamos puesto, blanco o negro. Entonces la idea básica es que cojamos y bueno, ese candado antes de recortar hay que quitarlo porque nosotros queremos tener todo por separado, todo en capas separadas y queremos el fondo de Photoshop. Entonces, antes de nada, quitamos con el clic simple, quitamos el candadito y a partir de ahí vemos que a la hora de recortar ya nos va a salir los cuadraditos del fondo de Photoshop. No está aplicado a la misma capa. Siguiente, para hacer un recorte cuadrado perfecto, con el clic derecho recortamos en proporción 1:1, seleccionamos donde queremos y vemos que siempre que cambiemos se mantiene el formato cuadrado y entonces ahí tenemos ya un recorte cuadrado donde queramos, ahí con el 1:1 cuadrado, con el clic derecho y enter para aceptar el recorte. Para hacer el marco blanco, en vez del tamaño de imagen, vamos a utilizar el tamaño de lienzo, que sería como el tamaño de fondo. Aquí tenemos un tic allá abajo que pone relativo, si no lo tenéis marcado, marcarlo, y vamos en el desplegable a poner píxeles. Hay píxeles y aquí el tic marcado de relativo para que empiece a cero, es decir, para que lo haga a partir de la imagen que ya tenemos. Vamos a coger más o menos un 10% del valor de los píxeles totales. Hemos cambiado píxeles, pues le quitamos un dígito, así redondeamos, ¿vale? Y más o menos un 10%. Le damos al OK y vemos que se ha ampliado perfecto el recorte. Iría un poco a ojo, también se podría hacer, pero en este caso así con el tamaño de lienzo sabemos que es una proporción perfecta en píxeles a partir del tamaño original de la fotografía. Bueno, ahora para continuar vamos a darle un fondo blanco antes de seguir haciendo la parte baja de la Polaroid, la parte más ancha. Vamos a darle un fondo blanco a través de una capa nueva y edición, rellenar y rellenar de blanco en el desplegable, ¿vale? La capa nueva, ahí le hemos dado el papelito y hemos rellenado de blanco. Está todo blanco encima, ¿vale? Podríamos haber utilizado el bote de pintura, podríamos haber utilizado el pincel, es decir, si conocéis otras herramientas para rellenar la capa de blanco, sin problema, ¿vale? Pintamos de blanco y listo. Entonces esa capa la ponemos debajo, la movemos arrastrando y ya tenemos la foto encima y la capa debajo, está todo separado, ¿eh? Vamos ahora a hacer el marco más grande y en este caso, como teníamos la proporción cuadrada, pues lo que ocurre es que se mantiene esa proporción cuadrada. Entonces tenemos que darle otra vez con el clic derecho y quitar esa proporción cuadrada. Le damos a borrar proporción y ya nos deja hacer el marquito blanco, que aquí es el fondo porque no lo hemos pintado todavía de blanco, pero bueno, repito, podemos coger el pincel, pintarlo. Aquí le falta un poco de opacidad, en la parte de arriba vamos a 100% de opacidad y también podríamos utilizar pues el bote de pintura, ¿vale? O cualquier herramienta que conozcamos. Siempre es mejor la opción de edición rellenar porque sabemos que lo rellena todo, ¿vale? Esto que hemos hecho de recortar al final, pues oye, hemos tenido el fondo y tenemos dos capas separadas, entonces por mucho que pintemos al turuntún o rellenemos todo, no vamos a pintar la foto. Convertimos en objeto inteligente para que nos guarde filtros. En filtro vamos a darle una textura a este fondo blanco, vamos a darle una textura pues porque la Polaroid antigua, la clásica, al final como estaba con la foto encapsulada, pues tenía una pequeña textura, bueno, en realidad suelen ser puntos, rombitos, cuadrados, pero bueno, así vemos también la galería de filtros y vamos a ver un filtro con el Alt, vamos a ir con el scroll, con la rueda, vamos a ir bajando y así vemos la proporción real y cambiamos los valores. Seguramente valgan cualquier otro filtro. No tenéis por qué darle este filtro en concreto, si no vemos que no, que os gusta el granulado, queréis darle un grano o queréis directamente dejarlo en blanco, pues bueno, pero en principio le podemos buscar en la galería de filtros un montón de texturas. Va a haber algunas que se apliquen y otras que no, como es un fondo blanco, ¿vale? No van a aplicar todas las texturas y a partir de aquí después pues podríamos incluso quitarle un poco de opacidad, ¿vale? Pero tendríamos que rellenar el fondo
blanco. Vemos que se transparenta el fondo de Photoshop. Entonces, una vez aplicamos esa textura, vamos a ver, he vuelto sobre el filtro con doble clic, ¿vale? Y por eso hemos hecho el objeto inteligente. El objeto inteligente guarda filtros, entonces podemos rehacerlo las veces que queramos. Como se veía pues demasiado, pues lo que hemos hecho es quitarle un poquito de intensidad en las opciones. Ahora vamos a hacer en el recuadro, como la foto de Polaroid va encapsulada, vamos a hacerle como un pequeño marquito negro para darle volumen, para darle la sensación de que esa foto está metida en ese papel de marco blanco. El marco blanco de las Polaroid era un papel que lo que prefiero con encapsulado era que iba como por encima de la foto. Entonces vamos a hacer una capa nueva con la selección en cuadrado y con el pincel vamos a pintar de negro. Vamos a pintar de negro el borde. Y ese borde que vamos a hacer con el Shift mantenido pulsado para que haga rectas y el clic normal para que de esta esquina a esta otra esquina pues me haga una recta cuando yo clique. Entonces esto puede parecer muy bestia si en negro, pero es lo mismo de siempre. Después le vamos a quitar opacidad. Entonces, con esta selección, lo bueno que tiene ese camino de hormigas, esa selección cuadrada, es que no se me va a salir. En mi capa nueva que he hecho, pues no se va a salir de esa zona. Y ya tengo esto con un marquito negro que después le quitamos opacidad. Y la idea es que tenga pues como esa pequeña sombra, ese pequeño volumen. Como os decía, como esto era un papel, también le podemos dar una parte de un pequeño efecto de relieve. Cuando estamos aquí en las capas, vamos a FX abajo y tenemos diferentes efectos. Por ejemplo, en este caso le vamos a dar, es muy sutil, pero le vamos a dar un pequeño efecto de bisel y relieve para que potencie un poco esa idea de que tiene varias capas de papel. Aquí se aprieta poquito, pero vemos que aparece un pequeño bisel blanco. Después de todas las opciones se puede variar mucho. A la derecha vemos una previsualización de lo que estamos haciendo y bueno, vemos que se aplica una pequeña línea, un pequeño marquito, como si hiciera más volumen. Lo veis ahí que es bastante sutil, con el ojito ahí del efecto. Este efecto igual lo podemos abrir cuando queramos y podemos cambiarle la opacidad a la capa, igual se cambia la transparencia de ambos elementos. Entonces, bueno, esto ya después veremos cómo, si lo potenciamos más, menos, eso ya va un poco al gusto y lo que veis cada uno. Esto es como hacer un viñeteo, en realidad un viñeteo se haría igual. Vamos a repetir el mismo proceso, ¿vale? En este caso vamos a hacer una capa nueva y vamos a repetir el mismo proceso, pero para la cápsula que tenemos en la parte de abajo. Y digo cápsula porque esto era lo que tenía el químico cuando era foto analógica. Bueno, y hoy en día, cuando veis esa Polaroid que sale y hace ñi, pues le vamos a hacer lo mismo. Vamos a meter y en esa selección, ahora para que veáis el funcionamiento un poco de esos efectos, le metemos en el FX de abajo, le metemos igual un efecto. En este caso lo voy a meter previamente, le voy a dar unos valores ahí bastante altos al no tener imagen. Lo que voy a hacer al pincel cuando lo aplique es que ya se va a ver ese efecto. Lo he hecho antes, que evidentemente no ha hecho nada, y ahora cuando vamos pintando vemos como que le aparece ese pequeño relieve, esa pequeña luz que hace pues bueno que el borde no sea exactamente pintado, es decir, ese pincel tiene ya un poquito de relieve incluido. Lo mismo con el truquito del Shift, vamos clicando con el Shift mantenido y se hacen rectas. Control D para deseleccionar o selección de seleccionar, ¿vale? Y quitamos esa selección. Entonces, a partir de aquí lo mismo. Cogemos igual que antes, le quitamos opacidad y elegimos. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final esto es del mismo papel, entonces era como un relieve dentro del papel que queremos que mantenga la textura. Cuando queremos mantener texturas, podéis ver también en el tutorial del retrato cuando metemos la piel, podemos cambiar el modo de capa. Aquí donde pone normal en el desplegable, podemos cambiar el modo de capa a alguno de los de iluminación, por ejemplo, que vemos que transparenta a la vez esa textura. Entonces, al transparentar esta textura, pues queda un poquito más realista, aunque le subamos la opacidad. Es decir, si subimos la opacidad, los modos de capa como que transparentan en modos diferentes y aquí le aplica el negro, pero sigue manteniendo la textura inferior. Podemos, por un lado, después quitar los efectos, el ojito de los efectos, y por otro lado la capa, y esto vemos cada parte por separado, que las tenemos para que posteriormente podamos cambiar todo lo que queramos. Entonces, a partir de aquí, bueno, siempre conviene cambiar nombres y tener todo
bien colocado. Vamos a transformar esto un poco con el control T o con edición transformar. Vamos a colocar un poquito esto porque ha quedado un poco pequeño y un poco en la parte baja. Pues lo transformo con el control T, me aparecen estas guías y ya lo puedo adaptar, y una vez esté seguro de cómo está, pues enter con el tic arriba. Tenemos ya nuestra capita de la zona esa de relieve de la parte baja. Ahora, pues por ejemplo, de la foto que tenemos así bastante plana, de la parte de arriba, ¿vale? Veis ahí que tenemos ese viñeteo, ese marco blanco. Bueno, pues le vamos a dar una zona general con una capa nueva, le vamos a dar luces. ¿A qué me refiero con darle luces? Bueno, vamos a poner el nombre de luz y le vamos a pintar con un pincel. Esto de cambiar el tamaño es con el Alt mantenido y el clic derecho si estáis en PC, y con el control y el Alt y clic normal si estáis en Mac. Mantenéis y a la derecha e izquierda cambiáis tamaño y arriba abajo cambiáis dureza. Entonces, bueno, he hecho lo mismo de cambiarle el modo. Cambiamos el modo del normal al luz suave y así nos permite pintar por encima. Cogemos la herramienta texto y le vamos a poner el típico texto encima de las Polaroid, es decir, lo mítico del espacio en blanco. De hecho, la gente piensa que era para escribir encima. Entonces, bueno, vamos a poner aquí un texto, aumentamos el tamaño arriba, ponemos nuestro texto, por ejemplo, Polaroid 2020, le podemos cambiar las opciones del tipo de texto, el ancho y la tipografía, que ya que se supone que lo escribíamos antes a mano ahí a Rotu, pues vamos a ponerle una tipografía que parezca más escrita. A este texto de Polaroid, vamos a ver ahora que puedo transformarlo en tamaño, pero bueno, lo que decía del efecto del Rotu. Le podía aplicar un efecto de biselli relieve igual que antes, pero lo que le vamos a hacer es duplicar esta capa de texto para generarle otra capa un poquito desenfocada, si vemos otras funciones de las capas, y para que parezca que sea la marca del Rotu que le dejaba. El Polaroid queda como muy duro y ahí veis que le estoy cambiando, le estoy desplazando un poco y se ve como con más volumen. Entonces, lo que vamos a hacer con esa capa superior de texto, ¿vale? Veis ahí, ¿no? Que se cambia un poquito, vamos a cambiar la opacidad y tal, pero bueno, vamos a coger e intentar desenfocarlo un poco. Lo vamos a transformar un pelín ahí para que se salga un poco del original, un poquito más cerca, es decir, para que parezca el sombreado, y a partir de ahí le vamos a dar un filtro, ¿vale? Le vamos a dar un filtro de desenfoque, en este caso pues un filtro, desenfocar y desenfoque gaussiano. Entonces, en ese filtro de desenfoque gaussiano nos pregunta convertir en objeto inteligente, veíamos que es para que guarde el filtro. Rasterizar es una capa plana, a nosotros nos interesa que tengamos ese filtro guardado en la parte de abajo, y para eso vemos ese simbolito que me aparece con la capa, elijo hasta qué punto quiero ese desenfoque del filtro, y una vez le dé a OK, pues vamos a ver que aparece ese filtro guardado y yo puedo volver sobre ese filtro múltiples veces con doble clic y puedo abrirlo, ¿vale? Veis el simbolito en la parte baja de la capa y tengo todo por separado. Voy a subir la iluminación arriba y como he cambiado el modo a luz suave, si yo quiero pintar con el pincel de blanco encima del texto, pues veis que se aplica al resto de la foto, pero no me lo aplica al texto porque es completamente negro. Entonces voy a hacer una capa nueva para generar esa luz por encima, para generar ese emborronado, ¿no? Como esa diferencia de luz en la parte de encima del texto. Entonces vamos a coger aquí, hacemos otra capa y pintamos el texto encima, pues para que no sea tan plano, para que se integre todo. Incluso con el Shift podemos hacer unas luces grandes aquí para que, pues bueno, quede todo así como más aplanado, como si hubiera una luz exterior. Y bueno, lo de siempre, pues con la opacidad y tal, vamos jugando para que quede pues menos integrado, menos exagerado. No, pues siempre puedo volver sobre las capas, entonces no hay problema ninguno. Veo los modos también, igual que antes el de luz suave, pues no transparentaba ese negro, pero otros de los modos, en vez de normal, por ejemplo superponer y tal, pues vemos que sí que se le puede aplicar. Bueno, después vamos a ver para coger y hacerle una capa de ajuste a todo. Aquí en el circulito partido por la mitad hacemos un ajuste de niveles, que
que lo que va a hacer es permitirnos mover por separado pues los tonos medios, los blancos, los negros, y esto ya es para el resultado final de toda la imagen. Podemos ajustar un poquito, como está en la parte superior, afecta a toda la parte inferior de la imagen. Es una buena forma pues, bueno, de retocar ya, y lo mismo de siempre, es una capa de ajuste, va aparte, y esto pues afecta a toda la imagen. Cogemos y ya de manera genérica pues puedo tocar toda la imagen teniendo en cuenta las capas de abajo. Después puedo tocar las capas por separado, y todo esto ya teniendo en cuenta lo que quiera, o si quiero más marcado o menos el efecto de Polaroid. Vamos a cambiarle aquí el nombre. Pues bueno, a todo le puedo dar más luz, menos luz, cambiar todas las capas por separado, que para algo hemos trabajado por capas. Incluso podría cambiar la imagen de fondo si quisiera aprovechar del mismo marco. Así que nada, aquí tenemos ya el efecto así terminado. Aquí lo dejamos al gusto. Y bueno, pues ya habéis visto que, bueno, pues la idea es crear la fotografía desde cero, no coger un marco, sino ya veis al principio que hay marcos por ahí que podéis descargar. En archivo guardar como siempre conviene guardar un formato PSD para que tengamos las capas, ¿vale? Guardamos y seleccionamos máxima compatibilidad, y después si queremos algo legible por el resto del equipo para subir por ahí y tal, pues bueno, ya cogemos y guardamos un JPG en el formato, cambiamos de PSD a JPG. Así que nada, todo esto también nos sirve para aprender un montón sobre capas, orden y tal. Parece así sencillo, pero bueno, hemos repasado un montón de cosas.